¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Belén Goitia, yo soy MSL de vacunas para Takeda y agradezco enormemente la invitación de la Sociedad de Infectología de Córdoba para brindar esta charla. Lamento no poder estar con ustedes ahí. Lo que vamos a ver hoy es sobre la vacuna TAC-003, que seguramente conozcan con el nombre comercial Qdenga, su eficacia, su seguridad y algo de evidencia del mundo real. Entonces, para que tengamos presente la problemática del dengue, la verdad es que es una enfermedad que tiene una carga considerable que va en aumento en todo el mundo, ¿sí? Prácticamente la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. Esto viene obviamente de la mano del cambio climático, porque el mosquito vector Aedes aegypti está propagándose a regiones en las que antes no se encontraba en nuestro país. De hecho, ya se detecta en Neuquén y en Río Negro, con lo cual Patagonia quizás prontamente empieza a tener casos autóctonos. Y por supuesto que lo que genera esto es, a pesar de tener poca proporción de casos sintomáticos, porque solamente el 25% de las infecciones genera síntomas, igualmente así, cuando tenemos un brote, se satura el sistema de salud, ustedes ya lo habrán vivido, y tenemos algunos grupos que son de alto riesgo, como las personas mayores, los niños muy pequeños, personas con comorbilidades y embarazadas. Entonces, se sugiere o se propone fuertemente que el enfoque para hacer frente al dengue sea integrado e incluya varias estrategias, como por ejemplo estrategias de comunicación, que la población tenga muy presente cómo prevenir el dengue, que tengamos presente entre todos cómo hacer el control de vector bien ejecutado y sostenido, tener una vigilancia epidemiológica sólida, y la vacunación viene a sumarse como una herramienta más a todo este abanico para poder hacerle frente, porque recordemos que para el dengue no hay un tratamiento curativo comprobado. Así que la prevención es todo un desafío. Desarrollar una vacuna para el dengue no es nada fácil. Necesitamos tener, en el caso de una vacuna viva atenuada, que va a ser la que simule mejor la infección natural, una atenuación adecuada. ¿Sí? No podemos correr el riesgo de una vacuna mal atenuada. Tiene que poder inducir una respuesta inmunitaria amplia y que responda ante los cuatro serotipos de dengue, que pueda ser considerada en diferentes entornos epidemiológicos, tanto en entornos endémicos como en aquellos en los que no, el dengue no es endémico y se la va a considerar como vacuna para el viajero. Y también tiene que ser útil independientemente de la exposición previa al dengue, tanto para seropositivos como para seronegativos, e idealmente satisfacer necesidades de programas de inmunización. Entonces, en el caso de la vacuna TAC-003, viene siendo estudiada desde hace décadas. El diseño de la vacuna ya comenzó por la década del 80 y se configuró con el dengue 2 como su estructura base, con una adecuada atenuación, y se genera una vacuna quimérica para que estén representados los otros tres serotipos y podamos tener una vacuna tetravalente que presente una respuesta inmunitaria amplia y robusta frente a los cuatro serotipos. Ya a partir del 2010 comenzaron los ensayos de fase 1, ¿sí? Y desde entonces, obviamente, ya hemos hecho ensayos de fase 1, 2, 3 y ya en el momento actual nos encontramos con los de fase 4. Se ha evaluado en regiones endémicas y no endémicas, en participantes seropositivos y seronegativos, pediátricos y adultos, y además con coadministración con otras vacunas. Entonces hoy vamos a ver un poco un pantallazo de todo esto y cuáles son los datos de vida real que ya hemos podido recopilar. Porque como les decía, desde el 2022 está aprobada la vacuna. En 2022 fue la primera aprobación. En nuestro país
fue en el 2023 que se empezó a implementar y tenemos ahora estudios de vida real en curso con más de 250.000 participantes en distintas evaluaciones, tanto para efectividad como para impacto y además para seguridad. Hay más de 24 millones de dosis distribuidas en todo el mundo, en más de 30 países. Y como les comentaba recién, la estructura de la vacuna está diseñada en torno a un esqueleto de dengue 2, por lo cual están representadas las proteínas estructurales y no estructurales de dengue 2, y las proteínas estructurales, tanto de permembrana como de envoltura, de dengue 1, 3 y 4, que se generaron de forma quimérica sobre esa base de dengue 2 con tres sitios de atenuación, para lograr también equilibrar la inmunogenicidad y la reactogenicidad de la vacuna. Es- Tenemos elegido este dengue 2 como su estructura base, en parte porque se ha logrado una atenuación adecuada sobre ese esqueleto y aparte porque el dengue 2 es el que más se asocia en todo el mundo con enfermedad grave en relación a los otros serotipos. Y la vacuna, por cómo está diseñada, va a generar un amplio espectro de respuestas inmunes. Tenemos por un lado la respuesta innata, induce una respuesta de inmunidad adaptativa y a diferencia de lo que ocurre con la infección natural, lo que no va a inducir son las respuestas innatas proinflamatorias que sí observamos en la patogénesis del dengue. La respuesta humoral ante la vacuna es muy amplia también. Se inducen anticuerpos neutralizantes frente a los 4 serotipos, anticuerpos fijadores de complemento. Los anticuerpos neutralizantes son tanto específicos de tipo como aparte con reactividad cruzada. Los anticuerpos tienen maduración de la afinidad y aparte tenemos linfocitos B de memoria específicos de cada serotipo para los 4. Y además, como está representada la proteína no estructural NS1, se ha visto que hay inducción de anticuerpos anti-NS1 que presentan reactividad cruzada, porque como les muestro acá, el NS1 de la vacuna es específicamente de dengue 2, no están representados los NS1 de los otros 3 serotipos. Sin embargo, los anticuerpos que se generan presentan reactividad cruzada frente al NS1 de los serotipos 1, 3 y 4. Y se ha demostrado in vitro que son funcionales para bloquear esta hiperpermeabilidad celular que induce la proteína NS1. Además, por todo el resto de la estructura de la vacuna, que son proteínas no estructurales, tenemos respuesta mediada por células, ¿sí? Así que vamos a tener linfocitos T, CD8 y CD4 con actividad inducida. Es muy importante respetar el hecho de que esta vacuna presenta un esquema de 2 dosis que tiene una separación mínima de 3 meses y la justificación para este esquema tiene que ver con las tasas de seropositividad tetravalente que podemos lograr en individuos, sobre todo seronegativos. Porque fíjense que en aquellos que son seropositivos antes de recibir la vacuna, porque ya han tenido exposición previa al virus de dengue, hayan sido sintomáticos o asintomáticos, brindar una dosis genera una seropositividad tetravalente muy robusta, ¿sí? Arriba del 99%, y que va a ser de casi el 100% cuando completemos el esquema de las 2 dosis. Pero en los individuos seronegativos, con una sola dosis logramos un 85% de seropositividad tetravalente y con las dos un 99,5%. Entonces, realmente brindar el esquema de 2 dosis asegura para toda la población que logremos esta seropositividad tetravalente en todos, seropositivos y seronegativos. Y como les decía, la separación mínima entre las 2 dosis
es de 3 meses para lograr esa mejor seroconversión en el menor intervalo posible. Sin embargo, puede suceder que alguien no reciba la segunda dosis a los 3 meses como corresponde y que la reciba más tarde. Lo importante es recordar siempre que el esquema con esta vacuna no se va a reiniciar, siempre uno lo completa con la segunda dosis al momento que le sea posible luego de esos 3 meses. El desarrollo clínico de la vacuna es muy amplio, como les dije, comenzó en el 2010 y ya tenemos 20 ensayos de fase 1, 2 y 3 distribuidos en todo el mundo, en 14 países, con participantes que van desde los 18 meses de edad hasta los 60 años, tanto seropositivos como seronegativos, y en algunos de esos países tendremos dengue de forma endémica y en otros no. Hoy nos vamos a concentrar dentro de todos estos ensayos en el pivotal, ¿sí? El estudio TIDES o DEN 301, que ya se completó y lo podemos pensar en dos grandes fases. Una primera fase en la que se evalúa la eficacia, seguridad e inmunogenicidad del esquema de 2 dosis de la vacuna. Ahí contamos con una cohorte que al ingresar al estudio tenían chicos entre 4 y 16 años, que son unos 20.000 participantes, distribuidos 2-1, ¿sí? Dos reciben la vacuna, uno recibe placebo. Y recopilamos datos para los 4 serotipos en 8 países endémicos de América Latina y de Asia. Toda esa fase, esa primera parte del estudio duró unos 4 años y medio, y cuando finalizó, esa fase se extendió 2 años más con un subgrupo de participantes que eran aquellos que al ingresar al estudio tenían entre 4 y 11 años, son unos 9.000 participantes, para evaluar una fase de extensión donde se proporcionó un refuerzo de la vacuna. Entonces vamos a ver los datos de todo esto, eficacia antes de dar el refuerzo, eficacia después de dar el refuerzo y qué conclusiones podemos sacar de eso, tanto a nivel de seguridad como de eficacia y de inmunogenicidad también. Entonces, los valores que están viendo acá son los del inicio del estudio. El criterio de valoración primario es la eficacia de la vacuna contra dengue sintomático, virológicamente confirmado, al año de haber completado el esquema. Y esa eficacia de la vacuna se sitúa en el 80,2%. Entonces podemos decir que se cumplió el criterio de valoración primario, por eso pudimos continuar con el estudio, y uno de los criterios secundarios más importantes era la eficacia de la vacuna contra el dengue hospitalizado, que se evaluó al año y medio de completar el esquema y se situó en el 90,4%. Ahora, es interesante ver cómo se dieron los casos de dengue hospitalizados y no hospitalizados, vamos a ver ambos, a lo largo de todo el estudio, porque en total duró 7 años, ¿sí? Entre los 4 años y medio del principio y los 2 años posteriores a dar el refuerzo. Entonces, fíjense que aquí lo que tenemos es la incidencia acumulada de casos de dengue hospitalizados a lo largo de todo el estudio y vemos muy claramente que aquellos que recibieron placebo están bien diferenciados de aquellos que recibieron la vacuna. Y esto se sostiene en el tiempo a largo plazo. Si hacemos un corte de los datos a los 4 años y medio de completar el esquema inicial de 2 dosis, esa eficacia contra dengue hospitalizado está en el 84,1%, que podemos hacer un desglose entre seropositivos y seronegativos y vemos que el seropositivo tiene un poquito más de eficacia, se sitúa en el 86% casi, contra un 79% para el seronegativo. Ahora, después de dar el refuerzo y volver a medir esta eficacia 2 años más tarde, vemos que hay un ligero incremento del 84,1 pasa al 90,6 y seguimos viendo esa pequeña diferencia entre el seropositivo y el seronegativo.
Y podemos evaluar, por supuesto, lo mismo para casos de dengue sintomáticos, ¿sí? Donde acá van a estar incluidos los hospitalizados y todos aquellos que no se hayan hospitalizado. Vemos nuevamente que los que recibieron placebo y los que recibieron la vacuna se mantienen bien separados a lo largo de todo el estudio. Si recuerdan, yo les comenté que la eficacia de la vacuna al año de completar esquema estaba alrededor del 80%, va a haber tenido una caída a los 4 años y medio y se va a situar en el 61,2%. Vemos aún esa diferencia entre seropositivos y seronegativos, donde el seropositivo goza de una eficacia ligeramente mayor. Y 2 años después de haber proporcionado el refuerzo, hay un pequeño aumento de la eficacia de la vacuna contra dengue sintomático hasta el 74,3%. Y dejamos de ver esa diferencia entre seropositivos y seronegativos. Podemos evaluar también qué es lo que ocurre con respecto a los distintos serotipos de dengue, porque como dijimos, esta vacuna está basada en un dengue 2, pero están representados los 4 serotipos y era importante ver si podíamos definir eficacia de la vacuna contra los 4. Y efectivamente, como ven, por serotipo podemos ver eficacia de la vacuna. Contra las hospitalizaciones es un poco más difícil porque fíjense que en el serotipo 4, que esto dice 100%, no le podemos creer mucho, no tiene ni siquiera una barra de error porque tuvimos muy pocos casos de dengue 4 hospitalizados, con lo cual estadísticamente no podemos definir eficacia de la vacuna. Y algo muy importante que sucedió durante la fase de refuerzo es que el dengue 4 circuló muchísimo más que durante la fase inicial, ¿sí? Y este aumento fue significativo y nos permitió recalcular algunos números. Por ejemplo, si yo les muestro acá el desglose más pormenorizado que podemos hacer de los datos, que es dentro de los seropositivos y dentro de los seronegativos, los 4 serotipos, ¿sí? Fíjense que antes del refuerzo y después del refuerzo yo puedo evaluar eficacia para los 4 serotipos en seropositivos. En seronegativos es más complejo por una cuestión de la menor cantidad de casos, como ven en dengue 4 no se pudo evaluar ni antes ni después del refuerzo. Con dengue 3 no habíamos podido establecer eficacia de la vacuna, pero si vamos a dengue sintomático, sí tenemos algunos cambios que se observan. Por ejemplo, fíjense que para seropositivos en los 4 serotipos yo tengo siempre eficacia de la vacuna, tanto antes como después de haber dado el refuerzo, pero para seronegativos, en dengue 4, que no lo habíamos podido definir, luego de dar el refuerzo sí tenemos una eficacia de la vacuna del 78,2%. Dengue 3 sigue eludiéndonos, no podemos establecer eficacia de la vacuna. Ahora, esto no significa que, o la postura nuestra no es que por el refuerzo pasamos a tener eficacia de dengue 4, sino que se debe simplemente a que circuló más el serotipo y pudimos hacer el cálculo que antes no habíamos podido lograr. Uy, se me pasó para el otro lado. En lo que es inmunogenicidad de la vacuna, fíjense que tenemos separados seropositivos de seronegativos. En el caso de los seropositivos, obviamente el esquema inicial induce un poco más de títulos de anticuerpos, pero eran participantes que ya habían tenido una exposición previa al dengue, con lo cual no es tan notorio ese incremento, y dar el refuerzo, por supuesto que no genera grandes cambios. En los seronegativos sí vamos a ver que habían arrancado el estudio con un título bajo y dar el esquema completo genera ese aumento en los anticuerpos. Dar el refuerzo podríamos considerar que genera un ligerísimo aumento luego de eso, pero siempre tenemos que tener en cuenta que por más que nosotros midamos títulos de anticuerpos contra el dengue, esto no se traduce
en eficacia de la vacuna porque en dengue no hay un correlato de protección. En cuanto a lo que es el perfil de seguridad, contemplando también la extensión de refuerzo, no tenemos a lo largo de todo el estudio muertes relacionadas con la vacuna ni eventos adversos graves relacionados con la vacuna. Sí hemos notado eventos locales y eventos sistémicos que están muy bien descritos. En general es una vacuna bien tolerada y la dosis de refuerzo también lo es. Si hacemos un poco de foco en lo que es eventos adversos graves, fíjense que lo tenemos separado entre antes de dar el refuerzo y luego de darlo, no hay diferencias entre el grupo que recibe la vacuna y el que recibe placebo en ningún momento del estudio. Fueron muy pocos los participantes que tuvieron que interrumpir participación debido a algún evento adverso grave y en esta fase de extensión del refuerzo no se identificaron nuevos riesgos de seguridad. Tuvimos, sí, en esta parte del estudio 3 sujetos que tuvieron dengue grave o lo que podemos considerar dengue hemorrágico, pero todos estuvieron ubicados en el grupo placebo, ninguno en el grupo que recibió la vacuna. Ahora, tenemos, como les dije, datos de vida real, porque ya hay más de 24 millones de dosis distribuidas y hacemos farmacovigilancia post-autorización, aparte de que hay estudios independientes de Takeda que hacen análisis de seguridad de la vacuna. Entonces, hay datos de seguridad tanto del desarrollo clínico, que son más de 15 años de datos, donde no vimos aumento en la gravedad de la enfermedad en aquellos que recibieron la vacuna, que esto era una preocupación porque se ha observado previamente con vacuna contra el dengue. No hubo aumento del riesgo de hospitalización en aquellos que recibieron la vacuna y, como les dije antes, no hubo muertes relacionadas con la vacuna. Y más allá de eso, que es lo que se vio concretamente en el pivotal, que es el que acabamos de hablar, tenemos, por supuesto, datos de seguridad de todo el programa de desarrollo clínico desde la fase 1 y se ha visto que es una vacuna bien tolerada con eventos adversos de leves a moderados y un perfil de seguridad favorable. Con respecto a lo que es farmacovigilancia post-autorización, continúa siendo favorable ese perfil. Vamos a ver un poquito más en detalle algunos datos de seguridad específicos de vida real y en gran medida el perfil que se está observando es consistente con el que ya teníamos establecido. Se empiezan a identificar, eso sí, algunas nuevas reacciones adversas que antes en el desarrollo clínico no se habían observado, como puede ser la anafilaxia, la trombocitopenia, las petequias y el dolor ocular. La tasa con la que hemos encontrado reacciones anafilácticas es de 6 por millón de dosis distribuidas. Y es una vacuna que está estudiada también para su coadministración. En particular, desde Takeda la hemos evaluado en coadministración con vacuna contra hepatitis A, contra fiebre amarilla y contra HPV nonavalente. Y se ha demostrado que no hay inferioridad en la respuesta inmunitaria en comparación con administrar únicamente TAC-003 y es tolerable administrada en conjunto con estas otras vacunas. Tenemos entonces, como les decía, bastantes datos de evidencia del mundo real, sobre todo en lo que refiere a seguridad. Hay un estudio que vamos a ver más en detalle de vigilancia pasiva realizado en nuestro país, que se observó baja incidencia de reporte de eventos adversos, la mayoría de ellos no fueron graves y el más frecuente fue el exantema, que no se había descrito en el desarrollo clínico de la vacuna. También se ha realizado un estudio transversal en Brasil con una muestra eh, bastante similar en tamaño a la que tenemos de Argentina y que también muestra un perfil de seguridad favorable con una tasa de eventos eh, que se debieron a errores de inmunización y es muy importante tener en cuenta cómo hay que administrar la vacuna, que es de administración subcutánea.
y los casos graves que encontraron de SAVI fueron poco frecuentes. Aparte, hay estudios hechos en Alemania donde la vacuna se considera una vacuna para el viajero, donde se vio el reporte de eventos adversos consistente con el perfil que ya estaba establecido para la vacuna y se coadministró con muchas otras vacunas, se vio que la incidencia de eventos fue mayor al hacer coadministración con otras vacunas. La mediana de aparición de los eventos adversos fue de 8 días. Esto lo podemos asociar a la viremia vacunal, que es esperable al ser una vacuna virus vivo atenuado. Y también describieron exantema en los individuos que participaron. Aparte, y esto es un estudio independiente de Takeda también, hay evaluaciones de efectividad. Sí, esto es un estudio que se realizó en San Pablo, donde se vio efectividad de la vacuna para dengue sintomático y también para hospitalizaciones por dengue, en una línea similar en cuanto a los resultados con lo que ya se había observado de eficacia. Aquí la población fue aquella seleccionada por Brasil para lo que es inmunización pública con la vacuna TAC 003, que es la población de 10 a 14 años. Ahora, más allá de eso, que en esta diapositiva no es que me voy a meter de lleno, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una vacuna que tiene datos de distinta índole, ¿sí? Ya sea con respecto a lo que se generó durante su desarrollo, en cuanto a la atenuación, en cuanto a cuál es el perfil de respuesta inmune que produce y en la evaluación clínica, cómo se ha visto su utilización para países donde el dengue es endémico y países en los que no, para personas seropositivas y seronegativas, y en lo que es la implementación en programas más masivos de vacunación, tenemos que tener en cuenta que cuenta con precalificación de la OMS, que considera incluirla en programas públicos de inmunizaciones. Y de hecho ya está incluida en 7 programas públicos de inmunización en todo el mundo, varios de ellos en América Latina. Obviamente en Argentina se utiliza en programas públicos, más que nada provinciales, ¿no? Porque no tenemos dengue en todo el país, pero sí se le está incluyendo en los territorios que la necesitan. Entonces, para hacer un resumen, si se quiere, hasta acá, tenemos una vacuna que tiene demostrada eficacia contra dengue y contra dengue hospitalizado. El refuerzo, la posición que tenemos desde el laboratorio es que no muestra un beneficio clínico significativo, así que por el momento nuestra sugerencia es que se utilice el esquema inicial de 2 dosis y nos quedemos hasta ahí por el momento, salvo que pasemos a tener datos que nos demuestren lo contrario. Pero sí, gracias a haber hecho esa extensión de refuerzo, podemos decir que tenemos un perfil de seguridad estudiado en un mismo ensayo clínico hasta 7 años y se demuestra ese perfil de seguridad beneficioso con buena tolerancia a la vacuna. Está aprobada ya en más de 40 países y, como les dije, tiene esa recomendación de la OMS. Y vamos a ver entonces un poquito de los estudios que les mencioné recién muy brevemente, como por ejemplo el de seguridad de nuestro país, ¿sí? Esto es un estudio que hizo Fundación Vacunar, que es un centro privado, y lo que evaluaron fue vigilancia pasiva, ¿sí? Recibieron reportes de SAVIS de personas que habían recibido la vacuna en sus centros, habían dado ya más de 150.000 dosis y observaron una baja tasa de reporte que está en el 2,4 por 1.000 dosis para la primera dosis y 0,2 para la segunda dosis. O sea que es bastante infrecuente recibir reportes de eventos adversos con una segunda dosis.
con respecto a la primera. Observaron, sí, varios casos de erupción cutánea que fue considerada no grave y lo más importante es que pudieron evaluar mayores de 60, porque en nuestro país la vacuna está aprobada por ANMAT sin límite de edad, entonces tuvieron bastantes casos de personas que recibieron la vacuna siendo mayores de 60 y no vieron diferencias en el reporte de ESAVIS. Tenemos los datos aquí un poquito más desglosados para que lo puedan ver. Como les dije, son más de 150.000 dosis administradas a más de 110.000 individuos, porque no todos completaron el esquema claramente. Y fíjense que la tasa de reporte de SAVIS para el grupo de 61 a 79 años se ubica al mismo nivel que las tasas de reportes para los otros grupos de edad. Hicieron también, por supuesto, un análisis de cuáles fueron esos ESAVIS que recibieron reportados. Mayoritariamente fue el exantema, pero también lo que notaron es que hay una conjunción de síntomas que pueden darse que simulan un dengue leve, ¿sí? Lo definieron como dengue-like, donde uno puede presentar algo de fiebre, puede presentar este exantema, puede llegar a presentar dolor de cabeza. Entonces, estos reportes a veces se dieron juntos y generan ese cuadro que suele resolverse solo en pocos días. Con la segunda dosis, como ven, fue mucho menor la tasa de reporte. Y algo que también describen en este estudio es que recibieron los reportes de SAVI en una forma bimodal en el tiempo, porque hay gente que presenta eventos adversos inmediatamente después de la vacunación o entre los 2 primeros días de haber recibido la vacuna, y hay otros que reportan luego de los 7 días de haberla recibido, que es consistente a lo que les comenté de estos estudios de Alemania, que ven la mayor cantidad de eventos adversos a los 8 días, porque justamente esto coincide con la viremia vacunal que es esperada para este tipo de vacunas. Como les decía, también hay experiencia en Brasil, porque Brasil la incluyó en el Programa Nacional de Inmunización con una población objetivo de 10 a 14 años, focalizado en 16 estados que presentan alta transmisión de dengue y que tienen predominio de dengue 2. Si bien en Brasil suelen circular los 4 serotipos, mayoritariamente observan dengue 2. E hicieron vigilancia pasiva luego de aplicar casi 3,5 millones de dosis y vieron baja tasa de reporte de SAVIS y casos raros de hipersensibilidad y anafilaxia. Aparte de esto, está el estudio de efectividad que les comenté antes en esa misma población y se está realizando, que esto sí es un estudio de Takeda en Dourados, una vacunación masiva, son más de 120.000 dosis en participantes de entre 4 y 60 años y se estuvieron evaluando los ESAVIS, se han visto en su mayoría como leves y autolimitados, eventos graves poco frecuentes, con lo cual siguen siendo hallazgos que fortalecen el perfil de seguridad favorable de la vacuna. En cuanto a los datos de efectividad que se vieron en San Pablo, se llegó a hacer un seguimiento de un año, ¿sí? de ese estudio y se vio que luego de una dosis la efectividad de la vacuna ronda el 60%, con 2 dosis es mayor, está en el 73,1%, y también se pudo evaluar efectividad contra hospitalizaciones por dengue, que con una dosis es casi del 75% y con 2 dosis casi del 88%. Esto fortalece o refuerza la idea de que completar el esquema de 2 dosis nos va a brindar una protección óptima y que la vacuna parece ser más beneficiosa para evitar hospitalizaciones. Tenemos los datos de ese mismo estudio, pero desglosados a lo largo del tiempo para que puedan ver que en los primeros 7 días después de la vacunación no se observa efectividad justamente,
pero ya a partir del octavo día se empieza a identificar protección por parte de la vacuna y esto se sostiene a lo largo del tiempo, al menos durante un año, que es lo que ha durado hasta ahora este estudio. Les comentaba también que se había evaluado en Alemania, sí, aquí tenemos los datos un poquito más desglosados. Son básicamente dos estudios, dos encuestas en clínicas de medicina del viajero y aquí también están incluidos mayores de 60 porque la EMA también aprobó, al igual que ANMAT, sin límite de edad. Tuvo buena aceptación, fue una vacuna bien tolerada y los eventos más frecuentes que se han encontrado son reacciones locales, fatiga, dolor de cabeza, debilidad y erupción cutánea, también como se ha observado acá en Argentina. Y como les había dicho antes, la coadministración con otras vacunas aumenta la frecuencia de algunos de estos eventos adversos. Los invito a revisar, si no han tenido la oportunidad de hacerlo, el documento intersocietario de puesta al día sobre vacunación contra el dengue en nuestro país, que es una herramienta bastante completa que se ha realizado con el aporte de 4 sociedades científicas, que son SLAMBI, SADI, la Sociedad de Infectología Pediátrica y la SABE. Así que esto cubre desde diagnóstico, tratamiento del dengue y también vacunación, considerando los datos de vida real de los que estuvimos hablando recién. Y me gustaría también presentarles un estudio de cero prevalencia de dengue y de riesgo transfusional que fue publicado a fines de mayo de este año por un grupo que trabaja en la Academia de Medicina y evaluaron muestras de donantes de sangre de 3 regiones, del NOA, del NEA y del centro, y son los datos más actualizados que tenemos, si se quiere, de cero prevalencia de dengue en nuestro país. Entonces, obviamente, se presentó este estudio como respuesta al contexto, porque habíamos pasado en Argentina por el gran brote de 2023-2024 y habíamos presentado también una mortalidad mayor a la que se admite, si se quiere, para el dengue, justamente porque llegó a saturar nuestro sistema de salud. Recordarán lo que fue casi 600.000 casos en toda la temporada epidemiológica. Entonces, los objetivos de este estudio fueron determinar la cero prevalencia midiendo IgG en donantes de sangre de esas 3 regiones, NOA, ANEA y centro, tomando muestras tanto de 2023, que fueron tomadas durante el brote, como de 2025, posterior a eso, ¿sí? Y aparte, evaluaron el riesgo de infección por dengue transmitido por transfusión, porque uno puede tener tranquilamente personas asintomáticas que están yendo a donar y pueden estar virémicas al momento de realizar esa donación de sangre. Entonces, dividieron en el estudio 2 cohortes, son 3.000 muestras de la cohorte 2023 y unas casi 2.500 del 2025, y tomaron esas muestras de 12 centros de donación de estas 3 regiones del país. Esto es simplemente para que tengan una idea de cuál es la proporción de participantes de cada provincia considerada para el estudio. Y aquí tenemos los datos de cero prevalencia de 2025 divididos en las distintas provincias con sus promedios regionales. Y como ven, hay un salto del doble de cero prevalencia entre los datos de 2023 y de 2025, que en el medio tuvimos el brote histórico de dengue en el país. Entonces, en el 2023 la cero prevalencia se situaba en el 23,1%, así que casi un cuarto de la población de estas provincias había tenido ya contacto con el virus y pasó a ser la mitad de la población para el 2025. Como ven acá, hay algunas provincias en las que
la seroprevalencia supera el 60%, se acerca casi al 80% en Tucumán y en Santiago del Estero, y en Córdoba tenemos un tercio de la población adulta, por supuesto, con seropositividad para el dengue. Y este mismo grupo de estudio había hecho una evaluación similar en 2020, con lo cual han podido hacer un seguimiento, ¿sí?, de cómo ha aumentado la seroprevalencia de 2020 a 2023 y luego a 2025, y vemos que en algunas provincias el salto que provocó el brote de 2023 es muy notorio. Se destaca, por ejemplo, el caso de Tucumán, que en 2023 tenía una seroprevalencia del 17,7% y en 2025 pasa a ser del 78,8%. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante evaluarlo provincia por provincia, porque esta diferencia de seroprevalencia entre una medición y otra también nos está hablando de cuántas primeras infecciones hubo durante ese brote, y por ende nos habla de la población que está susceptible a sufrir un segundo dengue que podría ser más grave en el caso de deberse a un serotipo diferente. Y más allá de eso, también es interesante que han podido estimar cuántas infecciones reales deben haberse sucedido para poder justificar estos datos de seroprevalencia que se encontraron. En 2023 se calcula que fueron unos 3 millones de infecciones contra los 130.000 casos oficiales, con lo cual la captación del sistema de vigilancia es de apenas el 4%, y en 2025, para llegar a duplicar esa seroprevalencia hasta el 50%, se tienen que haber dado unos 10 millones de casos nuevos contra los 575.000 reportados, con lo cual el sistema de vigilancia está captando menos del 6%. Por supuesto, esto también nos habla del gran porcentaje de infecciones que tienen que haber sido asintomáticas o tan leves que la gente no recurrió al sistema de salud. Y en cuanto a lo que es riesgo transfusional, detectaron muestras únicamente de Tucumán. Fueron 5 muestras de un total de 3.000 que presentaron ARN viral, ¿sí? Con lo cual tenemos potencialmente eh, esta posibilidad de que alguien asintomático esté yendo a donar, estando virémico, y que esa sangre con virus de dengue llegue a alguien. Es un riesgo no despreciable. Entonces, las grandes conclusiones que se sacan de este estudio es que tenemos un subregistro muy importante que supera el 90%, con lo cual hay que tener en cuenta modelos multiplicadores y encuestas para estimar cuál es la carga real de dengue en nuestro país y así orientar las intervenciones y tener en cuenta también las diferencias provinciales, porque justamente tenemos provincias del NOA y del NEA que se están aproximando a niveles hiperendémicos, y tenemos riesgo de dengue grave en futuros brotes porque hay cocirculación de serotipos en nuestro país. Si bien solemos tener preponderancia de dengue 1 o de dengue 2, por lo general cocirculan. Y también hay que tener en cuenta el riesgo transfusional cuando estamos en un brote de dengue. Bien, les quería mencionar también algo de los lineamientos del Ministerio de Salud que salieron en marzo de este año, y me parece que lo más importante de estos lineamientos, aparte de que contemplan la evidencia de mundo real, es la coadministración, porque como yo les comenté, desde el laboratorio tenemos estudiada la coadministración de la vacuna con las vacunas de hepatitis A, de fiebre amarilla y de HPV, pero el ministerio ha determinado que la vacuna puede coadministrarse con otras vacunas, y por supuesto que si aquella otra vacuna es a virus vivo atenuado, o se administran el mismo día o debemos espaciarlas por un mínimo de un mes. Tenemos algunos cambios de prospecto de la vacuna también. Esto es por si
conocían el prospecto anterior, para que sepan que en la reconstitución de la vacuna, porque viene liofilizada y uno debe reconstituirla antes de administrarla, antes había que esperar unos 15 minutos para empezar con esa reconstitución y ahora esa espera se ha eliminado. Como les comentaba antes, es una vacuna que está contemplada en estrategias públicas de vacunación en América Latina. En nuestro país, la CONAIN sugirió ir de 15 a 39 años, pero hoy en día la mayoría de las provincias toma el rango de 15 a 59. En Brasil va a niños y adolescentes. En Colombia se determinó que está incluida en el programa de inmunización para la cohorte de 9 años desde este año en adelante, y Honduras, Paraguay y Perú son países que adquieren la vacuna por fondo rotatorio de la OPS y la destinan a las poblaciones que consideran pertinentes. Así que les dejo algunos datos de contacto, ¿sí? Mi email, belen.goiti@takeda.com, por si llegaran a tener alguna consulta, pero me gustaría también dejarles la casilla de información médica, donde pueden solicitar cualquier estudio de los que hemos mencionado hoy para leerlo con detenimiento o hacer consultas con respecto a información científica de la vacuna. Y les dejo también nuestra casilla de reporte de eventos adversos por si llegaran a enterarse de algún evento adverso posiblemente asociado a esta vacuna. Nos sirve muchísimo desde Takeda para poder hacer farmacovigilancia que hagan el reporte. Así que, dado que no puedo estar con ustedes para escuchar las preguntas, son bienvenidas si quieren a través de la Sociedad de Infectología de Córdoba, me las pueden hacer llegar por mail o dirigirse directamente a la casilla de información médica. Y les agradezco muchísimo por su atención.